Cuando hablamos de la revelación de Jesucristo, necesitamos ubicarnos en todo el contexto de la Escritura, y yo básicamente he seleccionado para esta mañana, en este primer momento, y me encantaría que usted se comprometa, hermanos, a estudiar sobre esto, a que usted venga y dé seguimiento, porque sé que esta es una palabra que para nosotros será muy importante. La revelación de Jesucristo. Hermanos, sin revelación no podríamos ir a ningún lado. Sin revelación, sin que se nos haya quitado el velo, nosotros no podremos caminar sobre la vida cristiana. Cuando hablamos de la revelación de Jesucristo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Igualmente, como tema o como parte de la introducción, me gustaría decir lo que en Gálatas capítulo 1, verso 11 al 18 dice. El apóstol Pablo también habla con respecto a la revelación. Dice: mas os hago saber, hermanos, en Gálatas 1, 11 al 18. Voy a leer solo una partecita. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 1 y al verso 5, que es donde vamos a estar ubicándonos hoy, habla con respecto a esto: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de que es, que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Específicamente o básicamente en estos versos nosotros vamos a encontrar, hermanos, en primera instancia algo que a nosotros debe llamarnos la atención, y me gustaría, no para usar el término específico de la palabra revelación, que podamos ver en este recuadro qué es realmente revelación. Y vamos a leerlo juntos para que nos compenetremos un poco en esto de lo que es revelación. Vamos a decir 3, el cuadro azul, revelación. 1, 2, 3. No hay otra manera que Dios haya buscado para revelar al Hijo que su revelación. Cuando hablamos de revelación, hablamos de descubrir, hablamos de abrir, hablamos de encontrarnos con un aspecto diferente al que conocíamos anteriormente. La palabra revelación, en sus significados más amplios, tienen otras connotaciones, pero básicamente revelación es el método que el Padre desea para que conozcamos a Jesús. Hermanos, a mí me llama poderosamente la atención cómo el libro de Apocalipsis abre con estas palabras: la revelación de Jesucristo, no la revelación de ninguna otra cosa, no la revelación de nada, no la revelación de un pueblo. El último libro de la Escritura habla y abre con un principio. El principio es la revelación de Jesucristo. Si nosotros vamos a Génesis, al capítulo 1, y en el verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio de Génesis es que Dios creó los cielos y la tierra para poder traer entonces una revelación de su Hijo. La tierra solamente funciona y ha funcionado para que sea el estrado de sus pies. La tierra está puesta y fue hecha con un propósito: que el mundo conociera
al Hijo que el Padre tenía que revelar. Hermanos, noten que la Escritura dice la revelación de Jesucristo. Es la fase con que se abre el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos de esta manera que la revelación de Jesucristo fue para nosotros. Y vean qué interesante, en el verso 1 sigue diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién es el que da la revelación? Dios el Padre es el que da la revelación que Dios le dio. Jesucristo ha dado a conocer a los hombres cómo es Dios. El único que pudo haber dado a conocer al Padre fue el Hijo. Por eso la Escritura dice igualmente, y Jesús en los evangelios habló de esto diciendo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pero hermanos, ¿cómo puedo ir al Padre? ¿Solo por quién? Pero ¿cómo puedo ir al Padre por Jesucristo solamente si yo no conozco y no tengo la revelación de Jesucristo? ¿Qué es la revelación de Cristo entonces? ¿Está Cristo revelado en mí? ¿Está Cristo revelado en tu vida? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Cómo entendemos a Cristo? ¿Cómo lo vemos? Revelación significa abrir el espacio, descubrir algo. Yo creo que nosotros tenemos toda una concepción de Cristo. Usted la tiene desde su punto de vista, yo del mío. Posiblemente hay miles de religiones que tienen toda una concepción de lo que es Cristo, pero la Escritura dice que la revelación de Jesucristo la dio el Padre. Y vean lo que dice: para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar a su siervo. Note la palabra que usa como doulos, siervo. La palabra para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermano, lo que va a suceder pronto es, según este texto, es que Dios el Padre ha revelado al Hijo. Pero ¿está revelado Cristo en el mundo? Usted conoce el Cristo histórico. Es casi siempre lo que nosotros conocemos. Pero este Cristo del que está hablando aquí es el Cristo del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para que el Hijo tuviera una posición, para que el Hijo fuera. Es más, en Juan dice que nada de lo que hay, nada de lo que existe, existiría, sino por causa de ¿quién? Del Hijo. Y todo lo que hay y todo lo que fue hecho por causa de Él. ¿Ese es tu Jesús? ¿O solo el que se clavó en la cruz? ¿Cuál es tu Cristo? ¿Cuál es el Jesús que nosotros realmente tenemos revelado? Cuando la revelación de Cristo aparezca en medio de la iglesia, entonces nosotros tendremos un anuncio diferente. Nosotros nos hemos parado mucho en muchas situaciones a nivel de iglesia o como la iglesia del Señor, hablando de un poco de cosas, hermanos, que no que sean malas, no que no estén en las Escrituras, pero que no es el tema central de Dios, porque el Padre en el libro del Apocalipsis, uno de los libros más trascendentales para el último tiempo, abre con la revelación de Jesucristo. Ninguna otra cosa más. No habla de prosperidad, ahí no habla de la victoria suya ni la mía. Ahí no habla de nada más que de una cosa: la revelación de Jesucristo. Vean en el verso 2, hay tres principios. Tres principios. En verso 1, 2, tres principios. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios.
Vean a quién es el que se le está anunciando y a quién se le está dando esta revelación. Es Juan en la isla de Patmos, es Juan estando en el Espíritu, es Juan. Entonces aquí ya nosotros tenemos que empezar a concluir. Nosotros necesitamos entonces saber que la revelación del Hijo es a través del Padre, por medio del Espíritu Santo. Juan está en el Espíritu. La única manera que Cristo le sea revelado a usted y a mí es a través del Espíritu. El apóstol Pablo dice: yo el mensaje que tengo, que es la revelación de Cristo, a mí no me lo reveló nadie, me lo reveló el Espíritu de Cristo, me lo reveló el Espíritu. Y aquí vemos nosotros entonces que los tres principios en 1:2, en capítulo 1, verso 2 de Apocalipsis, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. El segundo principio es que es del testimonio de Jesucristo. Y el tercer principio es de las cosas que ha visto. Hermanos, hay algo muy importante. Usted y yo necesitamos revelación. Sin revelación, la unción que es Cristo mismo en nosotros no funciona. Usted podrá saber muchas cosas, yo podré saber muchas cosas, pero si usted no conoce a Cristo, usted y yo estamos perdidos. Por eso el cristianismo ha tropezado de muchas maneras, y por eso la iglesia evangélica y la iglesia cristiana sucumbe en muchas formas, filosofías, teorías, en formas, en filosofías que no son Cristo, porque no hay una revelación de Jesucristo. Y nosotros necesitamos de forma urgente que Cristo sea revelado en nosotros, porque cuando el Hijo nos sea verdaderamente manifiesto o revelado, las cosas van a ser diferentes. Entonces ya veré a través de los ojos de la revelación de Cristo. Entonces te voy a ver como Cristo te ve. Esa es una de las grandes señales, una de las grandes manifestaciones de la revelación. Cuando Cristo es revelado en mí, yo te puedo ver como Jesús te ve. Porque si no, por lo demás, veré tus defectos, veré tus pecas y veré todo lo que usted tiene. Pero si yo te puedo ver como Cristo te ve, vean que Juan tiene una revelación de un Cristo, y esta es la revelación del Cristo glorificado, la que Juan tiene, ¿verdad? Es la revelación de Jesucristo y la revelación de un Cristo glorificado, porque él dice, hay tres principios, que es el que ha dado testimonio. Vean lo que ven en verso 2. Dice que él envió, la revelación fue enviada por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios está usando al ángel y le dice, llévele a Juan esto que es una revelación que ha dado, y dice, dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Hermanos, ¿qué fue lo que realmente Juan vio? Juan da testimonio como un fiel profeta de Dios. Juan da un testimonio eficiente y valiente, hermanos, de quién es realmente Jesucristo. Y él dice, hay cosas. Acuérdense que Juan vivió con Cristo. Acuérdense que Juan caminó con Jesús. Acuérdense que Juan tenía todo un montón de cosas que él conocía y sabía. Una de las cosas, y vamos a ir también, vamos a otros tres principios. Esos otros tres principios aparecen en Apocalipsis 1:3. Vean lo que dice. Bienaventurado ¿quién? El que lee. ¿Y quién más? ¿Y quién más? ¿Qué es? Las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Noten cómo terminó en el verso 2. El verso 2 termina diciendo, y las cosas que ha visto, porque el tiempo está cerca. Hermanos, si nosotros nos ponemos a ver estos tres principios, bienaventurado ¿quién? ¿El que qué? El que lee. ¿Y quién es más? ¿Y qué más? Y el que guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hermano, yo no sé qué usted y yo estamos oyendo, cuál es el evangelio que usted y yo estamos escuchando, pero por lo menos tenemos que asegurarnos en esta iglesia local, escuchar el evangelio de Jesucristo y la revelación de Cristo, porque cuando la revelación caiga sobre la iglesia, sus ojos serán abiertos a otra cosa. Te veré como Él te ve, me podrás ver como Él me ve.
mi interés entonces se concentrará no en aquellas cosas que yo puedo hacer, se concentrará en la revelación de Cristo. Y tener revelado a Cristo implica, hermanos, una vivencia totalmente diferente. Es pagar el precio por las cosas que Él quiere que Él haga. Es vivir conforme Él vive. ¿Cuántos vivimos conforme a esa revelación? Nosotros tenemos un problema muy grande a través de nuestras humanas debilidades, porque nosotros vivimos mucho en el tiempo de nuestras necesidades. Nosotros no creemos o no pensamos que nosotros ya lo tenemos todo. Nosotros siempre estamos tratando de buscar algo más que hacer, algo más que decir, algo más que tener. Cuando ya estamos completos, esto es porque la revelación de Cristo no ha llegado a nuestro corazón. Necesitamos eso. ¿Cómo lo logro? Según estos principios, dice: bienaventurado si usted lee esta profecía, bienaventurado si usted oye, y bienaventurado si usted guarda las palabras de esta profecía. Ahora, aquí es donde tenemos nosotros que entrar, hermanos, en el tiempo cerca. Solo imagínense que cuando el libro de Apocalipsis se abre, escrito desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se habla, no sé, Apocalipsis por ahí 95 antes de Cristo o después de Cristo, perdón. La muerte de Juan fue como en el 100 después de Cristo. Y Juan, hermanos, si nosotros nos paramos en el tiempo, nosotros vamos a ver que Juan recibió una revelación en donde se describen inclusive máquinas, guerras nucleares que no existían en ese tiempo. Entonces, si nosotros nos vemos en este tiempo, 2017, cuando Juan pudo ver aquellas máquinas, aquellas guerras, la catástrofe, todo lo que se describe en Apocalipsis, hermanos, que es un caos, que la tierra va a sucumbir, que hay guerras, que hay situaciones, hermanos, donde plagas vienen, en donde vemos, hermanos, guerras nucleares, donde vemos el sistema. Hermanos, si eso fue en ese tiempo para Juan, ¿qué de nosotros en este tiempo? ¿Verdad que si ese tiempo se escribió esto, y para Juan y para los que estaban en el 97 o en el 95 o en el 100 después de Cristo, esto, hermanos, que nosotros hoy podemos ver, creo que estamos muy cerca, ¿o no? Por eso hay que leer la Escritura, hermano. Por eso hay que oírla, por eso hay que vivirla. Porque la revelación de Jesucristo implica que nosotros necesitamos el entendimiento de todos estos eventos, porque si no nos vamos a equivocar. Y ya ustedes han oído las equivocaciones que ha habido con respecto al libro de Apocalipsis. Nomás tuvimos una de las últimas, ¿verdad?, movidas, que ya venía Jesús. ¿Sí? ¿Hace cuánto? ¿Fue el año pasado? Y yo decía, ¿cómo es que no leemos las Escrituras? Y hemos vivido acontecimientos espantosos, terríficos, ¿verdad? Ahora, quiero que también veamos este último tercer paso, que son otros 3 principios que aparecen en esto para poder cerrar. Aquí voy. Estos otros 3 principios que aparecen en 1.5. Vean 1.5. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la revelación de la que está hablando el libro de Apocalipsis? Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. 3 principios, hermanos, porque Jesucristo ahí aparece como profeta, el primogénito de los muertos, Cristo el sacerdote, y aparece el soberano de los reyes, Cristo como el rey. El único que ha cumplido los 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Pues ahora se nos ocurre nombrar profetas. Ahora se nos ocurre, hermanos, nombrar nosotros un montón de cosas, porque no está revelado Cristo. Entonces, por supuesto, cuando el pueblo necesita algo, el pueblo de una u otra manera por siempre ha cogido y se ha cogido de cualquier otra cosa para tener lo que quiere. El pueblo de Israel necesitaba ver una imagen. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos necesitaban ver a Dios. Dios los había sacado. Entonces agarraron e hicieron una imagen, un becerro. Y así somos nosotros hasta el día de hoy. Hoy nosotros no podemos ver al Cristo nuestro como el profeta, al Cristo nuestro como el sacerdote y al Cristo nuestro como el rey. Yo no necesito entonces ninguna otra figura.
Yo no necesito ninguna otra cosa que no sea Cristo entonces revelado. Cristo revelado como el profeta, Cristo revelado como el sacerdote y Cristo revelado como el rey. Hermanos, estamos completos. La información que a nosotros nos da el libro de Apocalipsis cuando dice la revelación de Jesucristo es que Juan ya empezó a verlo diferente. Yo no sé cómo usted lo ve, pero para Juan las características de Cristo son distintas. Cómo usted ve a Jesús y cómo yo lo veo hablan de revelación. Por ejemplo, dice Juan ve a Cristo como la palabra de Dios. Juan ve a Cristo como un testimonio. Y Juan ve a Cristo como el profeta. Juan ve a Cristo como el sacerdote. Juan ve a Cristo como el rey. Pregunta, ¿cómo lo vemos usted y yo? Esta es la diferencia. Juan lo está viendo así. Y vamos a adelantarnos un poquito para que usted y yo podamos también ver, hermanos, cómo es que Juan empieza a ver esta revelación. Dijimos que revelar es descubrir, es la forma en que Dios quiso que el Hijo fuera manifiesto, o por lo menos manifestar al Hijo. Noten esto, hermanos, y vamos a ir al verso 13 de capítulo 1. Vean cómo Juan lo está viendo. Yo quiero en esta primera parte, hermanos, que usted y yo nos pongamos en sintonía. La revelación de Jesucristo fue dada ¿por quién? Por el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos una comprensión más amplia de lo que Él hizo por nosotros. Nos puso un sacerdote, nos puso un profeta, nos puso un rey, nos lo dio todo. Estamos completos. Las cosas que han de acontecer cuando las leo, cuando las oigo y cuando las vivo tienen una dimensión totalmente diferente. Revelación de Cristo no es andar en una dimensión de una enseñanza superior. La revelación de Cristo es andar en el motivo por el cual yo entiendo quién es mi Cristo. Y entonces no ando buscando ninguna otra cosa más. Yo estoy completo. Cuando Cristo es revelado, yo estoy completo. Lo que hago, lo hago porque Él quiere que yo manifieste su revelación. El apóstol Pablo lo dice clarísimo. Para que Él manifestó. Lo que Él manifestó fue lo que Él recibió, hermanos, por revelación. No de nada, no de nadie. Él recibió la revelación de Jesucristo. ¿Qué fue lo que predicó Pablo? 3/4 partes del Nuevo Testamento. Busquemos a Pablo. Busquemos a Pablo, hermanos, desde el libro de los Hechos en la segunda parte, y busquémoslo después de ahí en Gálatas, Efesios, Primera, Segunda, Tesalonicenses, en Timoteo, Tito. Busquémoslo. ¿De qué está hablando? De Cristo. Dice, si en algo yo me gloriar, me gloriaré en la cruz de Cristo. De Cristo. Y nosotros necesitamos seguir a Cristo, vivir para Cristo. Es necesario retomar inclusive la himnología. Hoy que cantamos estos himnos, digo yo, qué lindo eso, qué bonitas letras, qué cosa más hermosa. ¿Verdad que sí? ¿O soy yo que ya me puse así a la otra etapa de mi vida? No, es que tiene sentido, hermano. Yo sé que hay canciones muy lindas. Yo sé que hay canciones pero estas canciones, hermanos, estos himnos que son espirituales, que hablan de la centralidad de Cristo en medio de todo lo que Él es lo que el apóstol está haciendo, hermanos. En medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Así lo vio. Así fue como Él lo vio. ¿Cómo lo vio? Vamos a verso 13 y verá. Necesitamos nosotros tener el entendimiento para poder ver al Cristo de la gloria, como el apóstol nos está anunciando. La revelación de Jesucristo para el apóstol y que nos fue dada, le fue dada a él para que venga lo que tenga que venir, lo que tiene que suceder pronto. En el verso 13 dice así la escritura: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y el rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero
y yo soy el último. Hermanos, notemos entonces aquí, Él ve al Hijo del Hombre, el título favorito de Jesús cuando habla de sí mismo. Su uso nos lleva a nosotros al regreso del libro de Daniel, cuando el Hijo del Hombre recibe dominio, gloria y reino. Juan conocía estas virtudes por el libro de Daniel. Vean que Juan, estando en el Espíritu, lo que empieza a ver es, dice, yo vi a uno que era semejante al Hijo del Hombre. Hermano, cuando hablamos de Jesucristo como el Hijo del Hombre, a usted y a mí lo único que se nos ocurre pensar tal vez es que fue el que murió en la cruz, ¿o no? ¿Cómo mira usted a Jesús como el Hijo del Hombre? Que se dio, que vino, que murió. Pero realmente la revelación de Cristo en medio de lo que Juan está diciendo es, no. El uso de nos lleva al regreso del libro de Daniel, cuando el Hijo del Hombre va a recibir dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Interesantemente, hermano, Juan dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto nos comunica con el Jesús que Juan conoció y que no había visto alrededor de 70 años. El Hijo del Hombre, este es Jesús. Hermanos, ¿cuál Jesús es el que habita en nosotros? ¿Cuál Jesús es el que nosotros creemos? Para Juan era que tenía poder, tenía dominio, tenía reinado, tenía poder, tenía fuerza. Usted y yo le vamos a mentir a ese. Entonces, ¿por qué nosotros mentimos? Porque nosotros andamos en aguas tibias. Porque nosotros no lo vemos tal vez así. Y no es el papá bravo, no, es el papá justo, es el papá recto, es el papá que tiene dominio, potestad, poder. Hermanos, nosotros necesitamos despegarnos y que haya revelación de Cristo para el Cristo de la gloria, un Cristo glorioso, un Cristo que de verdad tiene una forma en la cual usted y yo necesitamos entender y ver y saber que hay que tener un temor santo y reverente. Hermanos, vean lo que dice el verso 14. Los cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahí, en esto, hermanos, nosotros podemos ver que la cabeza y los cabellos eran blancos como la blanca lana. Dice que la descripción es similar a la del anciano de días que habla en Daniel capítulo 7 y verso 9. Ese es el anciano de días, ¿verdad? Entonces, los ojos eran como llama de fuego, significando que Jesucristo está en capacidad de ver absolutamente todo. Nada se puede esconder de su mirada. La única palabrilla que tenía bonita para decir hoy se me fue. No estamos lejos de su mirada. Piénselo, pensémoslo. Él te está viendo con ojos de fuego. Sabes qué quieres, sabes quién eres y sabes qué estás diciendo y qué estás pensando. Sabe qué estoy queriendo, sabe qué estoy pensando. Llama de fuego. Hermano, ¿usted cree que si usted se siente vigilado, verdad que cuando hacemos algunas cosillas que no son correctas, lo primero que hacemos es escondernos o hacerlas bien largo? ¿Para qué? Para que nadie nos vea. Nuestro cristianismo queda pobre por falta de revelación. Él tiene ojos de fuego y lo ve todo. Vean lo que sigue Juan diciendo. ¿Cómo es este Jesús el revelado? Dice que los pies es de bronce bruñido, refulgente como el horno, que nos hace pensar, hermanos, que Jesucristo camina entre la iglesia para ejercer disciplina por el pecado. Jesús está repartiendo disciplina. Juan lo ve así. La revelación de Jesucristo, hermanos, amados en el Señor, despertémonos hoy del sueño, del letargo. Hermanos, que no nos agarre el sabadictus a nosotros en medio de los escenarios de la vida, y que nosotros logremos interpretar y entender que Jesús está en medio de su iglesia. Juan lo vio revelado así. Está caminando con sus pies como bronce bruñido para mirar y para ser juez en medio del pecado, en medio de lo que no está correcto, hermano, para ejercer disciplina, porque al que Él ama, disciplina. Nosotros no queremos la disciplina de Dios. Nosotros solo queremos los placeres. La disciplina no, lo que nos cueste no. Nosotros queremos todo fácil. ¿Por qué cree ustedes que el pegue ahora de mandar a traer algo a usted? Porque ahora es muy fácil. Usted no tiene que viajar a Estados Unidos, ustedes se lo traen de allá. Todo es así.
Y a veces nosotros hacemos de nuestro Cristo, por falta de revelación, un Cristo así, un Cristo muy de largo. Un Cristo que seguro un día de estos viene y si yo me porto bien y me encuentra bien portado, me voy con Él a la Nueva Jerusalén. No es cierto, usted no se va a ir, hermano. Usted no se va a ir, ni yo me voy a ir si nosotros no tenemos una revelación de un Cristo distinto, de un Cristo que camina en medio de la iglesia, de un Cristo que tiene ojos de fuego, que mira tu pecado, que mira mi pecado, que mira mis acciones, que mira mis actitudes, que mira tus acciones, que mira tus actitudes. Y que nosotros no lo vamos a engañar y que en Él no hay negocio, Él no negocia. Dios no está negociando con usted ni conmigo. Dios no le dice a lo malo bueno ni a lo bueno le llama de fuego. Hermanos, su voz era como estruendo de muchas aguas. La voz de Jesucristo clara y distinguible como el sonido de la trompeta. Además era tan potente como el estruendo de muchas aguas. Esto representa la autoridad de su palabra. Cristo tiene autoridad sobre su palabra. Hermanos, representa a Jesucristo. También en el verso 16 dice que su diestra 7 estrellas y de su boca sale una espada. Representa a Jesucristo ejerciendo castigo ejemplar a los pueblos y naciones que le han rechazado y que han atacado a su iglesia. Una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, Él era como el sol cuando resplandece. Resplandece, hermanos, porque la gloria de Cristo es su carácter. El carácter de Cristo, hermanos, es íntegro. Él hace lo correcto, cueste lo que cueste. Él es nuestro Dios. Hermanos, Él vivió, Él murió para que nosotros tengamos vida. Pero Él quiere que nosotros se nos sea revelado cuál Cristo estamos nosotros viviendo. La forma en que yo veo, y a mí es bueno, por lo menos la enseñanza que yo percibo en medio de esto con respecto a Cristo, es que definitivamente la única manera en la que yo puedo entender si yo tengo revelado a Cristo es como yo camino. Porque no es teoría, no es una información. ¿Sí me van a entender? ¿Están aquí conmigo, hermanos? Es decir, yo tengo que saber cuánto revelado tengo a Cristo dependiendo de cómo yo manejo mi vida diaria. Es así, ¿verdad? Es sencillo, no es nada. Porque si fuera información, si yo leo, como dice la Escritura, y yo entiendo esto, yo entiendo que este es el Cristo revelado en toda su majestuosidad, con características particulares en las cuales yo tengo que verme sumido. Él me está viendo, Él camina con esos pies de bronce bruñido. Él tiene una espada, porque Él va a cortar la cabeza del inicuo. Él no le va a decir aquello malo. Él no va a entrar en negociación con el mundo. Bueno, no, sí, tengamos tolerancia con aquellos que todavía piensan que son mujeres, pero son hombres. No hay tolerancia en esto, hermano. No podemos llamarnos nosotros al engaño. Si nosotros queremos seguir pautando con el mundo por nuestra parte moral, por nuestra forma psicológica extraviada en muchos momentos de la vida, nosotros no pensemos ni querramos meter a Dios en un balde que Él no se va a meter. Con todo mi corazón yo se lo digo, hermanos, porque las cosas no son así. Dios no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le dice malo. Dios no se equivocó cuando me hizo hombre. Dios no se equivocó cuando te hizo mujer. Dios no se equivocó cuando te hizo madre. Dios no se equivocó cuando te hizo padre. Dios no se ha equivocado cuando te hizo esposo o esposa. No se equivocó. Nos equivocamos nosotros por nuestras formas, por la falta de revelación, y entonces ya no queremos ser esposos, o ya no queremos ser madres, o ya no queremos ser padres, o ya no queremos ser siervos, o ya no queremos seguir a Cristo. Pero ese es el problema nuestro, amados hermanos. No es el problema de Dios. A Dios no se le puede negociar ese tipo de eventos. Dios es grande en misericordia, grande en amor. Hay alguien que está falto de expectativa, pídala. Hay alguien que falto de sabiduría, pídala. Dios es un Dios perdonador. El sol sale para buenos y para malos. La lluvia hoy salió para buenos y para malos. Dios le da plata al mundo. Dios te da plata a ti. Dios nos da las cosas que nosotros necesitamos, al bueno y al malo. Pero no llama las cosas de la forma en que nosotros queremos llamarlas. ¿Sí? Me doy a entender. Por eso revelación de Cristo tiene que ver, hermano, con mi caminar. ¿Quién soy yo? Si este es mi libro, si este es el libro de la revelación de Jesucristo,
escrito, inspirado por el Espíritu Santo, yo debo caminar conforme a esta forma, hermano. No tengo más. Por eso yo estoy pidiéndole a usted en esta mañana, hermano, que nosotros como congregación, que nosotros como comunidad, pidamos revelación de Cristo. ¿Cuál es el Cristo nuestro? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Nuestro Dios, mi Cristo sana, mi Cristo salva, mi Cristo intercede por mí. Mi Cristo es lleno de misericordia y de gracia. Mi Cristo es lleno de perdón para el arrepentido. El que confiesa el pecado y se aparta del mal, haya misericordia. Ese es mi Cristo, un Dios lleno de amor, pero un Dios que todo lo ve, un Dios que es juez justo, un Dios que nos examina y que nos exhorta y nos dice: examínense en ustedes para que no sean juzgados por nadie. Hermanos, Iglesia del Señor, con toda mi vehemencia en esta mañana, y yo lo quiero decir en el nombre de Jesús, usted y yo necesitamos examinarnos a la luz de las Escrituras, no a la luz de una interpretación, no, a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que Jesús hizo por usted y por mí, a la luz de lo que la revelación de Cristo dice, hermano. Dios no está con la causa de un garrote en la mano para darte por la cabeza. Dios está lleno de misericordia todos los días, cada mañana nueva, pero para los que viven en justicia, para los que viven en paz con Dios y en paz con los hombres. Yo tengo todas las posibilidades, hermanos, de vivir en la unidad del Espíritu Santo. Yo tengo hoy todas las posibilidades por la gracia y la bendición de Dios de vivir en santidad. Lo puedo hacer, hermanos, lo puedo hacer. El pecado a mí ya no me domina. El pecado fue clavado en la cruz del Calvario. Hoy soy libre en Cristo Jesús para tomar decisiones y una revelación clara de que Jesucristo es por mí lo que yo no pude hacer. Pero si usted y yo no queremos eso, entramos en grandes dificultades, hermanos. Y aquí es donde uno dice: Señor, necesitamos revelación. Revelación no es información. Revelación no es saber cosas. La revelación tiene que ver con esto. Usted cree, vean, y termino con esto en esta mañana, porque dijo el cantito: las 12 ya van a dar. Vean lo que dice Juan, cómo termina Juan. Y creo que esta es la posición más adecuada para que nosotros, los hijos de Dios, podamos entender, y tendremos que llegar ahí, a ese momento, hermanos. Note, en el verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, cuando Juan ve a Cristo, ¿qué fue lo primero que pasó? Cayó como muerto. ¿A dónde? No lejos de sus pies. Bueno, cuando yo puedo tener la revelación de Cristo, yo seré un hijo de Dios, seré un cristiano, seremos una iglesia que caminamos a los pies de Cristo, que nos postramos. Hay una figura impresionante, porque es la figura de casi la mayoría de hombres que vieron la gloria de Dios y cayeron como muertos. Yo creo que nosotros somos valiosos para Cristo muertos, porque nosotros en nuestros delitos y pecados, por nuestra viveza o por nuestra agudeza de lo que conceptuamos que es vida, andamos extraviados. Caí a sus pies. Hermano, usted y yo, no habrá otra manera de entrar al cielo que no sea por Cristo. A los pies. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Vean, Juan tiene esta revelación y le dice: y puso su mano derecha, extendió su diestra, y aquí hay mucho. Yo soy el primero y el último. Le dijo: no temas, no temas. Hermanos, hay alguien con temor. El Señor entonces nos está diciendo: no tema, porque en la revelación de Jesucristo no hay temor. Lo que hay es unidad de espíritu. No hay que temer de caer a los pies de Cristo. No hay que temer, hermanos. Hermanos, nosotros no estamos aquí tratando de producir que usted no quiera a aquellos que no tienen a Cristo. Lo que tenemos que hacer es ver si nuestro testimonio está alcanzando para que esa gente viva para Cristo.
Lo que tenemos nosotros que vivir en la revelación de Cristo es saber que mi caminar tiene que ir compaginado con la obediencia a Cristo. No es por preceptos, no es por conceptos, es por principios y valores del reino, hermano. Cristo no me va a salvar más de lo que ya me salvó, pero Cristo va a pedir de mí un camino y un caminar en santidad. Y solo por la revelación de Cristo, que otra vez no es información, la revelación de Cristo es obediencia y sumisión a su palabra. Obediencia y sumisión. Obediencia quiero, no sacrificio. Obediencia quiero, no sacrificio. No es sacrificarme, no tengo que ser un teólogo, no tengo que sacrificarme e ir a golpearme con un látigo. No. Tengo que ser obediente. Cuando soy obediente a la palabra, entonces dice que me alumbrará Cristo. Me alumbrará Cristo. Y cuando Cristo me alumbre, entonces yo tengo toda la posibilidad. Los que estamos hoy en este salón, que yo entiendo y creo que han confesado y que hemos confesado que Jesucristo es el Señor, tenemos hoy la accesibilidad al mismo trono de la gracia. Pues no es por lo que haga, es por lo que Él hizo por mí. Él lo hizo, hermano. Entonces es tiempo de recoger esto. Hay un mensaje a la sociedad, hay un mensaje a las familias, hay un mensaje, hermano, para los que andan extraviados en los caminos. No es de menospreciar al pobre, no es de menospreciar al que anda en pecado, no es menospreciar a la sociedad que está caminando en sus delitos y pecados. Al contrario, es poder nosotros mezclarlos, pero en una revelación de Cristo en mí, para que ellos puedan ver algo diferente. El mundo va a entender, y el mundo lo que necesita es a Cristo, pero necesita a Cristo revelado. Porque si el mundo me agarra a mí hablando como ellos hablan, ¿cuál es mi diferencia? Si el mundo me encuentra a mí haciendo lo que ellos hacen, ¿cuál es mi diferencia? Por eso es que la gente no se acerca mucho a la iglesia. A veces, hermano, porque la gente anda buscando algo, hacer la diferencia, y la diferencia se hace cuando Cristo esté revelado en tu vida. Otra vez, yo doy gracias a Dios porque Cristo no es, la revelación de Cristo no es su información. Es más que eso. Es una vida que se expresa. Es decirle, si usted está detrás del Calvario, tú eres mi hermano. Y para los que están ahí afuera, que necesitan el mensaje, pero el mensaje de vida, que necesitan un testimonio, como dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Un sermón ilustrado, que la gente pueda ver diferencia, hermano. Porque si la gente me sigue viendo en los mismos placeres de ellos, mejor no les hablo de Cristo, hermanos. No se exponga, porque quedarás avergonzado. Quedarás como aquellos dos discípulos que los demonios los chingaron, los dejaron chingos y se los mandaron chingos a Jesús. Porque nosotros tenemos la posibilidad, amén, de tener a Cristo revelado. No es información, obediencia, estar en el Espíritu, leer, oír y caminar en esas escrituras. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Usted camina así, camina en revelación. Usted, la escritura nos enseña a nosotros, diga, esté en paz con Dios y en paz con todos. Si yo ando en paz con todos y en paz con Dios, hay revelación. ¿Qué me cuesta eso? Obediencia, nada más, hermano. No es otra cosa. No es que yo tengo que saberme todo y tengo que saberme todo lo que dice todo el Pentateuco y todos los libros y todo lo que decía y todo. No, la información nos sirve para la formación, pero no es para revelación. Revelación es obediencia, camino de santidad. ¿Cuántos dispuestos estamos a caminar y a salir de aquí, hermanos? De verdad, porque Él lo quiere. Él lo quiere así, porque hay mucha gente ahí necesitada. Está la gente que está extraviada en su psicología, en su mente. Está la gente que está extraviada en sus formas de pensar, hermanos. Están extraviados por las drogas, otros extraviados por los placeres, otros extraviados por la pornografía, otros extraviados, hermanos, ¿verdad que hay mucha gente extraviada? Como nosotros fuimos extraviados en otro tiempo. Piensa en esto, ¿quién te trajo a Cristo? Cuando usted se dio cuenta de una u otra manera que estaba extraviado, hermano, alguien te lo hizo ver, o usted dijo, ya no tengo más para dónde, y entonces Cristo viene y amanece. Nunca será diferente. El sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Ahí está la obra de la cruz,
Ahí está Cristo, y Cristo quiere revelarse por su Santo Espíritu. Por eso Él no lo dejó diciendo: el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. El tema está si usted y yo nos dejamos guiar. Es una disposición del corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creemos que Cristo sí está siendo revelado? Hermanos, es vivencia, es caminar, es marcar diferencia en un mundo convulso. El mundo está convulso, el mundo está derritiéndose, el mundo está podrido, hermano. El mundo está mal. Uno ve, hermanos, dice uno, qué injusticia dentro de las noticias. Creo que fue en este país de Europa ayer. En Londres. Usted sabe, un poco de gente que andaba ahí, seguro le pasan las de uno, justa todos como 3 años para ir a darse una paseada ahí a Londres. Ahí andan por allá y salió unos cuantos atarantados, atropellaron un montón y apuñalaron otro montón. El diablo haciendo estragos, hermanos, por falta de amor. Por falta de amor. Está mal el mundo, hermanos. ¿Sí se han dado cuenta que está mal? No recibas consejos del mundo, hermano. No lo reciba. El mundo está mal. El mundo es una crisis. El mundo no tiene una respuesta para nosotros. El sistema no es respuesta, hermano. Nuestra respuesta está en Cristo y en este crucificado. Nuestra respuesta está en caminar en los aspectos que Él nos regaló: santidad a Jehová, fe, obediencia, amén, amor entre nosotros. Comuniquémonos, llamémonos al amor, a la unidad, a la coinonía, hermanos, amén, amén. Leamos las escrituras, estudiemos la palabra, oremos, hermanos. Los días son malos, hay mucha gente que rescatar ahí. Tal vez usted tiene amigos que andan en malos pasos, extraviados en sus conceptos, preceptos y formas. ¿Cuál testimonio es el que ellos necesitan a Cristo, hermanos? Nosotros necesitamos a Cristo. Arreglemos nuestras cuentas, porque el día está cerca. ¿Sí? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Usted pase una feliz tarde, una linda semana. Que Dios les bendiga, y mi corazón agradecido con ustedes de que estén aquí ayudándonos en medio de la obra. Los amo, hermanos, y gracias por estar aquí. Los espero siempre, ¿sí?